Pues yo soy Brenda Ruano Bodemer, soy psicóloga y estoy especializada en sexología y dentro de la sexología también estoy especializada en psicología afirmativa LGTBIQA+, ¿vale? Todas las letras que ahí quepan y en realidad es psicología de la diversidad sexual, ¿no? Entonces eso me permite atender en mi consulta privada a muchas personas del colectivo LGTB y de la diversidad sexual en general, ¿no? Y ya está. ¿Y cómo es este tipo de terapia especializada en el colectivo, podríamos decir? Esta es la psicología afirmativa, ¿vale? Como ya he mencionado, que es respondiendo a la primera pregunta, ¿no? De si existe realmente una terapia especializada en el colectivo LGTB, es la psicología afirmativa. No es un tipo de terapia como tal, o sea, tipos de terapias pues serían la terapia Gestalt, la terapia cognitivo-conductual, las terapias contextuales, ¿no? Pero sí es como un enfoque, ¿vale? Que daría a cualquier tipo de terapia es la psicología afirmativa, ¿no? Que es un tipo de enfoque en el que se tienen en cuenta las circunstancias particulares del colectivo LGTBIQA+, ¿vale? Lo que trata este enfoque de la psicología es tener una visión esencialmente positiva de la comunidad LGBT y abordar el proceso terapéutico teniendo en cuenta sobre todo las influencias negativas que la homofobia, la bifobia, la transfobia, la asexualfobia, ¿no? Todo, la diversofobia en general, tienen en la persona en particular, que obviamente pues de todos he sabido, ¿no? que tiene influencias y por desgracia todavía negativas. Y además es muy importante que el terapeuta las tenga en cuenta para evaluar su propia actuación, ¿no? Porque al final todos somos víctimas de la diversofobia, del machismo, del sexismo, etcétera, ¿no? Y luego, además de la terapia individual y privada, la psicología afirmativa lo que trata sobre todo es de visibilizar y analizar el impacto de toda esta LGTBI-fobia existente en la persona, ¿no? Qué impacto tiene desde la sociedad a nivel individual, ¿no? O incluso a nivel social, ¿vale? O un nivel más macro que micro. Claro. Exacto. Y sin este enfoque no se tendría en cuenta todo esto, por desgracia, no se tendría que en la consulta, ¿no? O en cualquier contexto, ya me da igual en cualquier contexto, pues trabajadores sociales, terapeutas, psicología, en la consulta médica, como decías, en la escuela, en el trabajo, todos esos espacios seguros, sin este enfoque pues no se tiene en cuenta todo esto, ¿no? Y no se trata tanto de victimizar, ¿no? de las personas LGTB, la comunidad, todo lo que sufren, ¿no? Sino de verlo desde un enfoque afirmativo y positivo, ¿vale? Y que al final también forma parte de la educación la cisnormatividad y la heteronormatividad que todos hemos recibido y que obviamente tienen su influencia, y esto tanto si formas parte de la comunidad como si no, ¿vale? También, ¿qué más buscaría? Acompañar a las familias y a los entornos más inmediatos de la persona, como el entorno social o el escolar, como decíamos, ¿vale? En resumen, la psicología afirmativa tiene su principal objetivo va a ser reducir el estrés de minorías, ¿vale? Que no sé si habéis escuchado el término, pero lo aclaro así brevemente. El estrés de minorías es el impacto psicológico consecuente de pertenecer a una minoría, a un grupo minoritario o a una minoría sexual en este caso, ¿vale? Que es más vulnerable por ser minoría o ser poco normativo, más vulnerable de sufrir estigma y discriminación, ¿vale? Y eso genera obviamente un estrés todo el que pertenezca a esa minoría, ¿vale? Claro. ¿Cuál es el problema de esto en la consulta del estrés de minorías? Pues sí, vamos a trabajar por reducirlo, vamos a trabajar para los síntomas del tipo que sean, ¿vale? Que más adelante hablaremos de ellos, pero el problema es que las personas ya vienen con ese estrés de minorías, ya lo sufren o ya lo han sufrido, y con lo cual ya vienen con esas secuelas, entonces ya solo te queda trabajar esas secuelas.
y puede llegar a ser un trabajo muy frustrante porque aunque lo trabajes con la persona, trabajas que se acepte tal y como es, que acepte su orientación sexual, su identidad de género, lo que sea, ¿vale? Trabajas también para que se empodere, pero luego sale de la consulta y le vuelves a soltar a un sistema que es homófobo, bífobo, lesbófobo y Claro. LGTBífobo en general, transfobo, machista y sexista, ¿no? Entonces, eso ya no se puede controlar en una terapia psicológica individual, ¿no? Entonces, quedaría mucho por hacer. Entonces, ¿es útil la psicología afirmativa? Pues sí, pero no es suficiente muchas veces. ¿Vale? Entonces, ¿crees que este tipo de terapia, podríamos decir, es útil, es necesaria? Vale, con necesario si te refieres a si es necesario que si perteneces a la comunidad LGTB, tu terapeuta tenga esta formación, ¿no? O este enfoque en cuenta de la psicología afirmativa. Sí, También, o sea, que ¿no? sí es necesario que exista esta rama un poco más especializada, o sea, Claro. porque al fin y al cabo yo creo que en psicología general, pues la atención al colectivo será mucho menos específica. Exacto, sí, bueno, casi todas las formaciones de psicología están centrados en lo cis heteronormativo y Claro. cuando se saca de algo, cuando vas a trabajar algo de la comunidad LGTB o diversidad sexual, se hace aparte, ¿no? Y eso es un error, o sea, porque al final no estás siendo inclusivo perfectamente, aunque tú quieras hablar del tema, al final lo estás excluyendo del temario, ¿no? Pues imagínate que das relaciones sexuales en un taller, ¿no? O salud sexual en las relaciones sexuales. Y tú das en el taller de salud sexual en parejas heterosexuales y luego hablas un ratito, 10 minutos y eso, de la salud sexual en parejas homosexuales, ¿no? Al final, aunque quieras ser inclusivo, estás siendo totalmente exclusivo, ¿no? En plan, esto es lo distinto, esto es lo no normativo, ¿no? Y le damos una pincelada, pues, por postureo a veces, ¿no? Y al revés, hay que incluirlo en todo el temario, ¿no? Entonces, necesaria obviamente es, y este enfoque tiene que estar presente en todas las temáticas y sobre todo si a sexualidad se refieren, pues más todavía, ¿no? En cuanto a la terapia, la consulta psicológica privada o pública, ¿no? ¿Es necesario que tu terapeuta, si perteneces a la comunidad LGTBI, tenga esta especialización o esta formación en psicología afirmativa? Depende, ¿vale? Hombre, lo mejor es que lo tenga y yo quiero creer que ningún terapeuta o profesional de la psicología ni ninguna va a tener una visión diversófoba y que obviamente va a estar abierto de mente y bueno, y que incluso no va a trabajar en contra, ¿no? O sea, no va a hacer terapia de conversión, están totalmente prohibidas en España. En Estados Unidos, por desgracia, siguen siendo muy comunes. Pero va a depender que sea mejor, más o menos conveniente que tu terapeuta tenga esta especialización, dependiendo del motivo de consulta, ¿vale? Si es un motivo de consulta muy común, ¿vale? Depresión, ansiedad, ¿vale? Los motivos de consulta más comunes, o relaciones familiares, o terapia de pareja, ¿vale? Pues a lo mejor no es tan necesario. ¿Qué pasa? Que muchas veces ya solo el hecho de pertenecer al colectivo LGTBIQA+, te va a condicionar, vamos, inevitablemente, ¿no? Entonces, esas variables, tengas la experiencia o la formación en psicología afirmativa o no, las vas a tener que tener en cuenta, sí o sí. Entonces, quizás la persona se sienta más cómoda con una terapeuta que tenga en cuenta todo esto, ¿no? Y más que nada porque la terminología se van a entender mejor entre ellos, ellas o ellas, ¿no? Pues por ejemplo, una anécdota que contaba un chico que conociera, pues que empezó a ir a terapia por estrés laboral, ¿vale? Algo muy común también, y que según fue trabajando todo esto, pues le empezaban a surgir en terapia y le abrían otros temas
y él mencionaba palabras como queer o plumofobia y su terapeuta se quedaba un poco de, no, explícame, no entiendo qué es esto, ¿no? Y así, quieras que no, haces un poco de parón a la terapia si tienes que poner continuamente en contexto a tu terapeuta, ¿no? Por ejemplo, otra formación que tengo es psicología deportiva y hay veces que dependiendo del deporte pues tengo que pedirle más contexto al paciente o a la paciente, pues que si me hablan de fútbol pues estoy más familiarizada, pero si me hablan de esgrima pues tendré que preguntar porque no tengo ni idea de esgrima, ¿no? Entonces, a la hora de elegir una terapia, sobre todo si el motivo de consulta es por algún tema de sexualidad, sí, muchísimo mejor que tenga la formación en psicología afirmativa, ¿vale? Y aparte, que aunque muchas personas del colectivo vayan por ansiedad, por depresión, muchas veces las dificultades psicológicas que pasan van muy a la par de pertenecer al colectivo, ¿no? Entonces están muy relacionados con la orientación sexual, con la identidad de género, con la salud sexual, ¿no? Y todo esto evidentemente hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Claro, sí. Entonces, en ese sentido, ¿sientes que la educación, o sea, hablando de la educación, no ya a nivel general, que eso ya sabemos que no está nada especializada en tema LGTB, pero la educación en cuanto a formación de profesionales en psicología, en asuntos sociales y demás, no tiene en cuenta estas realidades, o sea, las trata al fin y al cabo como algo especializado, algo aparte, pero no está preparada realmente para atender a cualquier tipo de paciente que llegue a consulta. Exacto, en casi cualquier formación se dan pinceladas, ¿no? Pues se me está viniendo a la cabeza en unas jornadas a las que asistí, pues una abogada especializada en violencia de género, ella daba formaciones a policías, por ejemplo, ¿no? Y el tema de la perspectiva de género se daba aparte, y encima el último, ¿no? Que encima luego que casi todas las formaciones pasas que los últimos temas no dan tiempo a darlos. Es como, ya si eso lo daremos, ¿no? ¿Por qué no incluyes la perspectiva de género o la perspectiva, exacto, en cada uno de los temas, ¿no? Que ya la formación tenga perspectiva de género, que la educación escolar tenga perspectiva de género, que la educación universitaria tenga perspectiva de género, ¿no? Eso todavía pues nos queda mucho camino que recorrer. Sí que es verdad que yo creo que se está avanzando más en el último tiempo, porque la última vez, yéndome un poco por ejemplificar un poco todo esto, la última vez que fui al Reina Sofía fue específicamente a un tour que hacían ellos de mujeres artistas y dijeron que éramos los últimos en hacer ese tipo de tour porque al mes siguiente lo que iban a hacer era introducir toda esa perspectiva de género en vez de hacer solo un tour de mujeres y luego otro de, por ejemplo, cubismo o demás. Al fin y al cabo, meter toda esa perspectiva de género en absolutamente todos los tours que hacían por el museo. Entonces yo creo que eso lo deberíamos extrapolar quizá a nuestra vida diaria con la perspectiva de género y con la perspectiva LGTB. Dejar de tratarlo como un tema aparte e intentar incluirlo dentro de todo esto. Y más yo creo que en una rama médica que al fin y al cabo está al servicio del ciudadano, porque tiene que estar al servicio del 100% de la población, no solo de su mayoría. Totalmente. Vale. Entonces, en nuestra página sí que es verdad que hablamos principalmente de miedo, de orgullo, de culpa, vergüenza, incomprensión, porque son también muchas de las emociones que quizá entroncan un poco la vida de las personas LGTBI en algún momento, pero ¿con qué emociones resumirías tú las experimentadas por los pacientes que atiendes en la consulta? Bajo mi experiencia, ¿vale? Y a lo mejor aquí hay un pequeño sesgo porque no tengo más datos salvo los que yo veo en consulta, al menos de momento. La mayoría de personas, su principal motivo de consulta, y cuando son LGTB, es por ansiedad, ¿vale? Cosas que no saben gestionar en su día a día, estrés, ansiedad generalizada en general, ¿no? O a lo mejor algunas crisis existenciales que generan esa ansiedad, más angustia,
¿no? Esa es más o menos mi ansiedad, mi experiencia. ¿Qué pasa? Que la gente que yo atiendo, que pertenece al colectivo, no me viene diciendo vengo porque soy gay o porque soy lesbiana o porque soy trans. Claro. Eso es algo que va surgiendo según vas dialogando con la persona, ¿no? Y por supuesto nunca hay que dar por hecho la heterosexualidad de las personas, ¿no? Aunque estemos educados en ello, hay que empezar a pulir esas cositas, ¿no? Pero eso va surgiendo y cuando ya te lo comentan o algunos te lo confiesan, así como, pues eso, con culpa, que también es una emoción muy o vergüenza, emociones muy presentes, ¿no? Dices, vale, vamos a ver si todo lo que te está pasando tiene que ver con la diversofobia que ha habido en tu entorno, en la sociedad en general, en la educación en general, ¿no? En tu entorno más cercano, en tu familia, con amigos, si tienes alguna experiencia de bullying, alguna experiencia de discriminación, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta porque también una de las cosas que trabaja la psicología afirmativa es el TEP, el trastorno de estrés postraumático, es súper común en personas de la comunidad LGBTIQA+, ¿no? Y por desgracia, ¿no? Y se trabaja muchas veces con el trauma, ¿vale? Y con el estrés postraumático, ¿vale? También he visto mucha ansiedad en las relaciones de pareja, sobre todo, ¿vale? Más que nada, bueno, ansiedad o falta de estrategias o herramientas psicológicas para gestionar todo esto, ¿vale? No estoy hablando solo de ansiedad como el ataque de pánico fisiológico en sí, ¿no? Sino muy generalizado. Con las relaciones en general también hay como mucha, no sé cómo gestionarlo, muchas dificultades, ¿no? Debido al modelo de amor romántico y heteronormativo y cis que tenemos también impuesto y al modelo relacional monógamo, que al final otra cosa que hay que tener en cuenta desde la psicología afirmativa o desde cualquier terapia es el modelo relacional de cada cual y sobre todo respetarlo, ¿vale? Sí. Otra anécdota, pues una pareja de hombres gays, ¿vale? Que acude a consulta porque quieren abrir su relación, ¿vale? Y no les va la monogamia, no concuerda con su modelo, la monogamia no concuerda con su modelo relacional y quieren un poco de asesoramiento y bueno, la terapeuta más o menos les viene a decir que tienen un problema con la sexualidad y ni siquiera algo generalizado, la sexualidad que es súper amplia y con algo más concreto, ¿no? La sexualidad que es súper amplia, que abarca muchos temas, ¿no? Abarca muchos ámbitos de la vida, problemas con mi sexualidad, en que en mis relaciones sexuales, en mi orientación, en mi salud sexual, ¿a qué te refieres exactamente, no? Bueno, anécdota un poco graciosa pero triste, ¿no? Claro, entonces hay que respetar eso. Sí, volviendo un poco a lo mismo de antes, ¿no? Que el sistema de formación de los profesionales está muy cerrado en ese tipo de temas. Bueno, claro, yo que en el máster de sexología que hice, sí me hablaron de poliamor, de no monogamias, de relaciones abiertas, pero la terapia de pareja, rara vez me ponían un ejemplo de terapia de pareja homosexual, por ejemplo. Vale, rara vez. También es verdad que cuando yo hice el máster entiendo que mis profesores me podían dar poquitos ejemplos de casos clínicos prácticos, por ejemplo, porque también acudían menos a la consulta. Cuando hice el máster la psicología todavía seguía siendo un tema tabú. Ahora parece que con toda la visibilización de la salud mental pues la gente acude más al psicólogo, a la psicóloga, ¿no? Sí, es que se nos olvida también que la homosexualidad y sobre todo la transexualidad han sido... se han dejado de considerar enfermedades hasta hace muy poco, realmente. Antes de ayer, o sea... Sí. Entonces, claro, es normal que en los años 80 o en los años 70 o en décadas muy cercanas la terapia LGTBI no fuese abordada, o sea, desde un plano que no fuese la enfermedad o el tienes un problema o a ver cómo tratamos esto. Entonces... Claro, eso de que todavía esté en pañales en muchos aspectos, yo creo que puede afectar también negativamente al colectivo.
justo. Y además lo que tú hablabas antes, que no vas a sentir, si todo es heteronormativo y Claro. si es heteronormativo, hay ciertos espacios que no los vas a sentir como seguros. Bueno, ciertos, la mayoría de espacios, ¿no? El colegio, el médico y la terapia psicológica, ¿no? Porque vamos a ir tú y yo, mi pareja del mismo sexo que yo, a terapias y nos van a decir que no somos normales, que somos raros o que somos Claro, raros, sí. ¿no? Sí. Entonces también entiendo que entre que la salud mental no estaba visibilizada, que ir al psicólogo era un tema tabú y que precisamente las parejas homosexuales todavía es raro que acudan a la terapia de pareja, entiendo que mis profesores no tuviesen, no por homofobia, ¿no? Sino que no tuviesen referencias Sí. En sus consultas para daros un caso práctico real, se lo podéis no haber inventado, ¿no? Pero Sí. así era, ¿no? Sí, que además este reportaje está hecho un poco por este tipo de cosas, porque realmente existe, o sea, se habla mucho de, llega el mes del orgullo y hablan mucho de, visibilizamos parejas que estén casadas o visibilizamos cierta chica que le ha confesado a su padre a través de una carta que es lesbiana y él lo ha aceptado perfectamente, o decimos también, hablamos de quizá de agresiones que ha habido al cabo del año, pero yo lo que siento es que nadie habla, o al menos a gran escala, no se habla nunca, por ejemplo, de experiencias. Y yo creo que muchas veces las personas del colectivo LGTBI se sienten solas en el sentido de que no pueden hablar de este tipo de experiencias o se piensan que son experiencias únicas, pero son experiencias que van desde sentir rechazo por parte de tu familia, desde sentir que no tienes referentes, desde sentirte mal por ser virgen, por ejemplo, a los 20 porque no has tenido una relación sana con tu sexualidad. Muchísima gente siente que ha perdido, por ejemplo, la adolescencia, porque también se venden como modelos de vida, claro, aplicados a la heterosexualidad, pero cuando una persona tiene otro tipo de sexualidad o de identidad de género, pues todos estos aspectos de la vida se ven trastocados y nadie habla de ello. Entonces, existe como una falta de referentes, de visibilidad de todo lo que se siente, de todo lo que se experimenta y de lo que nadie habla, y al fin y al cabo yo creo que es un punto muy fuerte a decir, tu experiencia de vida también es normal, aunque nadie haya hablado de ella, tus emociones también son normales, no eres la única persona que la siente. De hecho, lo que se comprueba a través de la encuesta precisamente es que la mayoría de la gente expone los mismos miedos o expone los mismos lugares, por ejemplo, en los que se sienten amenazados. Entonces, yo creo que es muy importante, sobre todo, dar visibilidad a todo este tipo de asuntos. Sí, que se hable de emociones en general, ¿no? Que no somos robots ni nada. Sí, y que también todas estas emociones muchas veces vienen camufladas, José, en lo que se llama homofobia, transfobia, bifobia interiorizada, ¿vale? Para quien no lo sepa, la homofobia interiorizada es pues, el rechazo que siente una misma o uno mismo hacia sí mismo por el hecho de ser trans, por el hecho de ser gay, por el hecho de ser bi, por el hecho de ser lesbiana, por el hecho de ser asexual, ¿vale? ¿Y de dónde viene? Porque toda la vida te han estado enseñando que eso es lo raro, que eso es lo distinto, lo que no debería ser así, y aunque no vivas en un entorno súper diversófobo de rechazo absoluto, ¿no? Siempre está como el mensaje implícito de sí, te vamos a aceptar, tengas la orientación que seas, que tengas o tengas la identidad de género que tengas, pero el síndrome del pero, ¿no? Pero Claro, sí. mejor no serlo, claro. Entonces, cuando te toca y lo eres y perteneces a ese colectivo, vienen los problemas, ¿no? Y viene la gente a consulta con un mogollón de creencias rígidas sobre su sexualidad, de no debería ser así, no tengo los mismos derechos, a lo mejor no tan literal y con algo tan identificado, pero indagas y vas descubriendo que esta persona pues tiene eso y es bastante injusto, ¿no? Y luego otra cosita que me gustaría comentar, no es de algo que ya he visto en consulta, pero yo sí realicé en un TFM, un trabajo de fin de máster, que era una investigación, una revisión sistemática en la que revisé todos los artículos publicados en esa fecha, esto fue en el 2020,
sobre ansiedad, depresión y ideación suicida en población trans, ¿vale? Y me sorprendió mucho descubrir que la conclusión general del trabajo fue, por resumirlo, contarlo entero, Sí. tiene más probabilidades, la población trans tiene más probabilidades de sufrir ansiedad, depresión y ideación suicida, ¿vale? Esto así concluido queda un poco mal, ¿no? Porque, vale, si eres trans encima vas a tener más síntomas malos, negativos de salud mental, ¿no? Sí, Y claro, yo quería que mis conclusiones quedasen muy bien, porque claro, el tribunal, por las preguntas que me hizo, entendí que no lo entendió así, ¿no? Que la conclusión final no era esta, que sí, la población trans tiene más probabilidades, pero precisamente por la transfobia que hay en la sociedad y que viven, ¿no? Estos síntomas no son inherentes al hecho de ser trans, o sea, no por ser trans vas a tener sí o sí depresión, dependerá de tu entorno y de lo que te rodee, ¿vale? Estos síntomas vienen derivados de la discriminación, de la diversofobia, de la transfobia, del acoso, del aislamiento. Obviamente, si tú sufres todo esto, es más probable que sufras ansiedad, depresión o ideación suicida, pero por sufrir esto, no por ser trans. ¿Vale? Esto es que te tiene que dar súper claro, ¿no? Igual también hay estudios que corroboran que la población trans tiene más problemas de salud, de diabetes, de obesidad, cardiopatías, ¿vale? Y obviamente, vuelvo otra vez a lo que comentabas antes de los espacios seguros, esto tiene que ver con que alguien que va a sentir que le van a discriminar en la propia consulta médica, un espacio que debería ser seguro para todo el mundo y que nadie debería dudar de ir, por salud física ya, pues miedo a que me llamen por el nombre que pone en mi DNI y que no me respeten mi nombre actual. Miedo a que no me traten con el pronombre que quiero, miedo a que me juzguen, miedo a que me cuestionen, miedo a que no me validen o miedo incluso a que mis síntomas no van a tener tanta importancia como la de una persona cis. ¿Vale? Claro, sí, es que al ver los resultados de la encuesta, porque preguntamos que en qué lugares se habían podido sentir que iban a ser discriminados o han sentido miedo por ser discriminados o en qué lugares también no se expresaban libremente, por mayoría salía siempre la familia, lo cual ya es bastante peligroso y yo creo que es bastante alarmante porque al final la familia es una parte fundamental en la vida de cualquier persona y si no puedes sentirte cómoda o cómodo con tu propia familia, yo creo que es un problema bastante grave para la persona. Y luego también muchas personas, también vi que otros datos alarmantes es que, bueno, se pueden sentir inseguras en la calle, pero había bastantes respuestas que era, por ejemplo, consulta del psicólogo o en una consulta médica, es decir, en momentos en los que necesitas pedir ayuda o estás en posición de pedir ayuda, en una posición de vulnerabilidad, incluso en esos momentos tienes que tener el miedo y tienes que tener como esa coraza que tiene mucha gente de no mostrarse tal cual es o de tener cuidado con lo que dicen. Al fin y al cabo, cuando van a pedir ayuda, como puede ser en una comisaría, en el médico o incluso en una consulta psicológica, que ya es como el caso más extremo, ¿no? Que es cómo ese miedo y cómo todo esto viene, o sea, al fin y al cabo esa persona no puede expresarse a nivel emocional y expresar su propia identidad de manera sana. Porque también había muchos entornos, o sea, mucha gente ponía que no se expresaba libremente en entornos desconocidos, es decir, hasta que no conoces el ambiente y sabes si va a ser seguro, no puedes empezar a expresarte libremente. Qué fuerte, y digo qué fuerte porque me sorprende sobre todo que en la consulta del psicólogo, los médicos igual pues no debería ser así, pero me sorprende menos porque está como más a la orden del día, pero justo en el psicólogo un profesional que te debe aceptar tal y como eres, que muchas veces el hecho de ser homosexual, bisexual o ser trans o lo que sea es un dato más en la consulta, es que ni siquiera debería ser algo a juzgar o ya que te sesgue el resto del tratamiento, ¿no? Es como si un terapeuta que recibe a un niño de padres separados, a una niña, ya va a dar por hecho que va a tener de todo y dependerá otra vez
no del hecho de tener padres separados, sino de cómo lo estén llevando esos padres, ¿no? Cómo haya sido la separación. Pues a lo mejor te encuentras en la consulta alguien con X problema psicológico y que da la casualidad que tiene X orientación sexual y ya está sesgando todo el tratamiento solo a eso, ¿no? Y con la psicología afirmativa a lo mejor también podemos tener ese sesgo, ¿no? Porque, vale, ya vamos a tener en cuenta todas las consecuencias negativas que ha sufrido esta persona. Bueno, pues a lo mejor no, vamos a evaluarlas por si acaso, pero no quiere decir que ya todo va a estar condicionado a su orientación sexual o su identidad de género, para nada, o a su sexualidad funcional. Es que además me sorprendió también una de las respuestas, porque la pregunta era ¿en qué lugares? O sea, había dos preguntas, una de ellas era ¿en qué lugares no te sientes cómodo hablando o expresando tu sexualidad o tu identidad de género? Y hubo una de las respuestas que decía literalmente, ya solo por el hecho de que todo el mundo dé por hecho que soy heterosexual o de que tenga que explicar que no soy homosexual, que soy bisexual y que haya mucha gente que todavía no lo considere así, que simplemente ese hecho hacía que prácticamente cualquier entorno fuese incómodo. Pues ya yo creo que también existe como un sentimiento en el que cuando no se trata de un ambiente claramente o que lo haga de una manera muy, muy heavy, una discriminación LGTBI-fóbica, como puede ser, por ejemplo, una manifestación fascista, unos padres cerrados de mente y demás, cuando simplemente es este tipo de microhomofobia y este tipo de discriminación no tan directa, sino de lo aceptamos, pero lo aceptamos cuando es el hijo del vecino, pero cuando es tu propio hijo, pues te cuesta un poco asimilarlo. Exacto. O todo este tipo de cosas de, bueno, ya parece que yo creo que muchas veces se tiene como un concepto extraño en el que hay que dar gracias cuando una persona te trata bien. Claro. O sea, es como teniendo en cuenta el mundo en el que vivimos, cuando te ofrecen estas migajas de al menos lo acepto, parece como que tienes que dar gracias y yo creo que hay que cambiar también un poco esa perspectiva, sobre todo para que el colectivo se deje de sentir tan incomprendido y sobre todo tan sumiso, a esta sociedad que al fin y al cabo defienden los derechos LGTBI, pero en la mayoría de casos no de una forma inclusiva, sino desde la perspectiva del otro. Claro, es que además ya cuando tenemos que pedir o exigir respeto, es que de cualquier ser humano, o sea, significa que algo no estamos haciendo bien, o sea, ¿cómo que migajas? No, me merezco el mismo trato que cualquier otra persona que acuda a cualquier sitio, ¿no? Otro ejemplo es el de la consulta ginecológica. A cualquier revisión lo primero que te preguntan es si tienes relaciones sexuales, y pues es que dependerá de qué tipo. Pues si soy lesbiana, pues a lo mejor con penetración no, y ya tengo que estar dando explicaciones. Y ya solo el hecho de que vaya donde vaya, voy a enfrentarme a que la persona va a dar por hecho mi heterosexualidad, es un estrés, ¿vale? Parece algo nimio, parece algo, bueno, pues lo comentas así rápido y sales del paso, pero un día vale, pero otro y otro y otro y vas a cualquier lado y es lo mismo, genera mucho estrés y mucha ansiedad. Y es que no solo a nivel de síntomas, sino es que la propia persona se lo va creyendo, lo va interiorizando, ¿no? Claro. De ahí la homofobia interiorizada de, vale, la sociedad me está diciendo que no soy lo común, que soy raro, que estoy desviado, que soy un depravado, muchas cosas, ¿no? Y es eso, pues si vas a una manifestación fascista pues es más evidente, pero que también lo micro hay que tenerlo en cuenta y hacérselo mirar uno mismo. O sea, no es suficiente con apoyar el matrimonio homosexual, o sea, que la gente se ha quedado como muy ahí, ¿no? En, bueno, las mujeres ya pueden votar, los homosexuales ya pueden casarse, parece que ya lo tenemos todo hecho en la sociedad. Y que con este tipo de quejas, que al fin y al cabo condicionan muchísimo la vida de las personas LGTBI, parece que se está exagerando siempre, cuando al fin y al cabo es exigir los mismos derechos que el resto del colectivo. Claro, y además que lo vemos todo como una visión muy jerárquica, ¿no? ¿De qué me sirve a mí que aprueben el matrimonio homosexual si voy a seguir teniendo miedo de andar de la mano con mi pareja? Claro, sí. ¿No? O sea, pues sí, mucho postureo en ese sentido a nivel de leyes, ¿no? Y bueno, y siempre que sale una ley parece que estamos avanzando, pero luego viene otra ola de retroceso y de gente quejándose y
y diciendo que ahora todo el mundo va a ser homosexual, ¿no? Pues barbaridades de esas. Sí. Claro. Pues, al fin y al cabo, lo que veo es que se sienten coartados y no se sienten Amenazados, ¿no? cómodos en sitios como la calle, al fin y al cabo la vía pública. Y por ejemplo, la familia, que es como la familia o incluso viejos amigos también he leído. Es como al fin y al cabo el núcleo de personas que tienes de referencia en el que deberías sentirte seguro y apoyado, tampoco es un sitio en el que puedes abrirte emocionalmente. O como dijimos antes, en las consultas médicas y demás, incluso en locales de fiesta. O sea, ya también vamos a que en muchos sentidos el hecho de liarte con alguien o de mantener relaciones sexuales y demás también suponga un problema. O de expresarte libremente. Exacto, enfrentarte a saber que ya, pues si liarte con alguien en una discoteca te van a mirar y cruzar los dedos para que nadie te increpe. Claro, sí. Puedes encontrar de todo, que otra cosa que se tiende a minimizar son las agresiones homosexuales que siguen ocurriendo y joder, no lo podemos dejar de lado. Y en la consulta de terapia menos, porque obviamente eso tiene consecuencias a nivel psicológico, ¿no? Sí. Tanto si has sufrido la agresión como si tienes miedo a sufrirla, o sea, ya no vives en paz. Claro. Entonces, ya por último, por ponerle un broche final a la entrevista, ¿tú qué consejo le darías a una persona del colectivo para que se sienta bien consigo misma o sobre todo para que aprenda a lidiar con esta sociedad y dentro de lo que cabe pueda sentirse a gusto consigo misma y ser feliz? Vale, pues tengo más de uno, ¿vale? El primero es que lea y que se informe, ¿vale? Ya hay muchos libros y, bueno, canales de YouTube, cuentas de Instagram como la tuya, de Facebook, ¿vale? Pero libros también hay un montón y si encima te gusta leer, yo creo que son más enriquecedores, ¿vale? O revistas o lo que sea, ¿no? Es más fácil encontrar información sobre este tema. Mira, aquí justo, que lo voy a intentar mostrar en pantalla, este es de Gabriel J. Martín, que es un sexólogo. Quiérete mucho, maricón. Tiene muchos más que también son estupendos, sobre todo si eres hombre homosexual, ¿vale? Para el colectivo trans recomiendo Transexualidades de Lucas Platero, ¿vale? Y es un libro pues muy educativo que para familias puede venir fenomenal, porque explica de qué va la transexualidad, de lo diversa que es, ¿no? Que la transexualidad es más un término paraguas y no tanto, pues si nací chico, ahora quiero ser chica y viceversa, ¿no? O por ejemplo, en cuanto a relaciones no monógamas, el libro por excelencia es el de Ética Promiscua, ¿vale? Pero bueno, esto para personas LGTB y heteros también, ¿de acuerdo? Pero un poco por hablar de la diversidad en general, ¿no? Que no solo está en la orientación, sino ni en la identidad, sino también en los modelos relacionales, ¿vale? Bueno, Gabriel J. Martín también tiene un canal de YouTube súper chulo, ¿vale? Que habla de todo, de salud sexual, de homofobia interiorizada, de VIH, de todo, básicamente, ¿vale? Y sobre todo dirigido al hombre homosexual o bisexual, ¿vale? ¿Por qué aconsejo esto? Porque te vas dando cuenta según vas leyendo de que no estás solo, sola o sole, ¿vale? Que hay muchas más personas pasando por todo esto, que aprendes a entenderte, a entender tus sentimientos, que todo tiene una razón de ser, ¿no? Que no es fácil, y a validarte también esos sentimientos y esas emociones, ¿vale? Y además también fomentas el sentimiento de que perteneces a un grupo, ¿no? Y esto es algo pues súper reconfortante y muy aliviante, ¿no? Cuando te das cuenta de decir, vale, no soy la única persona en esta misma situación o que ha pasado por esto, ¿vale? Luego, otro consejo que doy es informarte de asociaciones LGTBIQA+, donde si lo necesitas te asesoren y te informen, ¿vale? O también apuntarse a actividades LGTB friendly, pues deportes pues como el fútbol o el rugby, ¿no? Así lo más estereotípicamente asociado a lo cis y a lo heterosexual, pues también hay equipos con este espíritu LGTB friendly, ¿vale? No quiero decir que todo tu entorno tenga que ser LGTB,
o LGTB friendly, porque bueno, ahí no creo que sea una ventaja reducir tus amistades, reducir tu círculo social solo a lo LGTB, sino que al revés, lo hetero también tendría que hacer por incluir, pero bueno, en ello estamos. Pero sí es bueno fomentar un espacio donde sepas que vas y nadie pues lo que hablábamos, nadie va a dar por hecho que eres hetero, te van a preguntar, no te van a juzgar, ¿no? Entonces eso también es muy, muy, muy aliviante y saber que tienes al menos un sitio donde te vas a sentir plenamente cómoda o cómodo, ¿vale? ¿Qué más? Luego, un tercer consejo que daría, y también sí, esto va a depender mucho de la persona, del ánimo que tenga, de las fuerzas con las que se encuentre, ¿vale? Pero hacer por visibilizar y luchar a favor de los derechos LGTB, ¿vale? Es cierto que esto haría un llamamiento también a la población hetero, ¿vale? Incluso a las mujeres, porque yo creo que siempre he pensado que el feminismo y la lucha por los derechos LGTBI de venir de la mano, sí, que a veces los separamos y están muy relacionados. Está súper relacionado, ¿no? Cuando hubo una opresión en Galicia a un chico homosexual, pues toda la población LGTB fue a visibilizarlo, ¿no? Y luego se hablaba mucho de cómo se sentía la gente, pues eso, dándose de la mano con su pareja. Es simplemente por andar de X forma, con pluma o lo que sea, ya la gente se inhibía, ¿no? Y es un poco el mismo sentimiento que siente una mujer al andar sola por la calle, ese miedo, esa sensación de no estoy en un espacio seguro. Entonces, ¿por qué no unirlo? Seguramente uniéndonos se haga eso mucho más fuerte y mucho más efectivo, ¿vale? Pero bueno, entenderé que no todo el mundo se siente, o dependiendo de la etapa vital en la que se encuentre, quiera luchar, que también es un trabajo muy cansino, muy frustrante muchas veces y enciende un montón, porque jolín, el enfado también forma parte de esto. Cuando te pones a visibilizar y ves que te das contra un muro continuamente, enfada bastante. Pero bueno, que no quede. Y luego, por último ya, último consejo, si ve que la persona lo necesita, que pida ayuda profesional, ¿no? Que se informe también de si la persona a la que va a pedir ayuda, sobre todo si es psicología, ¿vale? Mi campo, se asegure, ¿no? Que tenga una formación, no en sexología a lo mejor, porque también dependerá del motivo de consulta, pero una visión afirmativa, un enfoque desde la psicología afirmativa, ¿no? Esto a veces lo puedes encontrar si buscas en internet, en el perfil del profesional en cuestión, ¿vale? Que no siempre lo pone, y a veces también lo tienes que dar por hecho. Dices, bueno, pues voy a dar por hecho que no me va a juzgar por ser del colectivo LGBT, por el boca a boca. A lo mejor puedes preguntar a alguien, oye, también esto es complicado, ¿no? Porque a lo mejor tu entorno no es todo LGTBI y tienes ahí que indagar un poquito más, ¿no? Y otra vez nos enfrentábamos al miedo de, ya no solo tengo que decir que quiero ir a terapia, que ya todavía es un poco tema tabú, sino que además quiero que esté especializado en esto porque yo pertenezco al colectivo y tal, ¿no? Entonces, pues por el boca a boca igual está más complicado, ¿no? O simplemente en la primera consulta que tengas, dejarlo claro, ¿no? Y ahí tienes que enfrentar también a los miedos, ¿no? A la ansiedad que eso genera y a encontrarte un espacio no seguro, pero dejarlo claro. Busco a alguien con esta visión. He oído hablar de la psicología afirmativa, no sé si tú estás formado o formada, me gustaría que así fuera. En todo caso, si no lo tienes, pues quiero que esto se tenga en cuenta, ¿vale? O que me recomiendes a alguien, que sepas que sí y me derives, claro, ¿vale? Y que el paciente, la paciente está en todo su pleno derecho de exigir pues X formación o X rama de la psicología o porque ya he probado otras, ¿no? Pues es que he probado la Gestalt y no me funcionó, estoy buscando algo más cognitivo-conductual, ¿no? Por ejemplo. Y poco más, ya está, ya estaría. Por mi parte nada más que añadir, no sé si queda alguna pregunta o algo que aclarar, que haya quedado en el aire. No, yo creo que yo creo que hemos hablado largo y tendido ya sobre todo este tema.
Así que lo único que me queda es darte las gracias, no, gracias a ti. Por participar y por darnos un punto de vista que al fin y al cabo también es muy necesario pues, de un ámbito de la psicología y sobre todo de una persona que trata el tema con recurrencia y sobre todo que entiende de recursos de inteligencia emocional y de herramientas para solucionar este tipo de cosas. Así que... Pues muchas gracias a vosotros y que prospere esta maravillosa cuenta de Instagram y los podcasts que mola un montón y que se necesitan, ¿no? Eso forma parte también de la visibilización.